vez. Como tengo la computadora aquí, para que usted mismo pueda pasar sus diapositivas. ¿Sí? ¿Algún problema para que usted mismo pueda pasar sus diapositivas? Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la última sesión de fisioterapéutica médica. Tenemos con nosotros al doctor José Niño Montero. El doctor es profesor principal del capítulo de oftalmología, del curso de cirugía de nuestra universidad. Asimismo, el doctor es médico asistente del servicio de oftalmología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y el día de hoy tenemos el agrado de contar con su presencia para que nos exponga acerca del tema de manejo de ojo rojo y glaucoma. Pido un aplauso para él, por favor. Bien, buenas tardes. Vamos a revisar esta hora que nos han asignado el tema de ojo rojo y glaucoma. Algunas diapositivas por una falla técnica no han salido, pero la idea era empezar haciendo un breve recuerdo anatómico. Con un gráfico que vamos a hacer, en realidad debe ser lo mismo, ¿no? Debe recordar que nuestros globos oculares tienen una serie de estructuras del globo ocular propiamente dicho y los órganos anexos a él. Dentro de ellos están los párpados, el superior inferior. En esta zona está ubicada la glándula lacrimal, la parte orbital, la parte ósea, que es un macizo duro, ¿no?, que le brinda protección al globo ocular. Tiene hueso hacia arriba, hacia los soldados, hacia abajo y hacia atrás el canalículo por donde pasa el reloj, la parte más débil o vulnerable sería hacia atrás, donde está el canal óptico, y hacia adelante donde está cortado. Si hubiera alguna patología o alguna estructura que estuviera aumentando de volumen, lo que va a hacer es empujar el globo ocular hacia adelante por las razones anatómicas que existir. Hueso por todos lados, el párpado sí no puede tener esa resistencia que tiene el hueso. El canto interno y el canto externo, la córnea, la pupila, la conjuntiva, que va a cubrir el globo ocular, que se llama la conjuntiva ocular, y los párpados internamente, formando un fondo de saco, sería la conjuntiva tarsal, ¿no? Es importante que tengamos estos datos anatómicos porque el tema de fondo que nos va a tocar el día de hoy, el ojo rojo, se circunscribe a estas estructuras. Básicamente vamos a ver este signo que es muy llamativo y que al paciente lo trae rápidamente a la consulta. A todos nosotros en este momento, si usted el ojo rojo, nos llamaría la atención. Imagínense ustedes llegan a la casa, llega la mamá o el papá con el ojo rojo, inmediatamente es un signo de alerta porque llama mucho la atención. Y hay varias cosas en las cuales sí deberíamos preocuparnos mucho, y hay otras en las que realmente a veces nos preocupamos en demasía. El otro tema que habría que ver también es cómo se da el tema de la solución lacrimal. La lágrima tiene unos canalículos y siempre va a haber una película lacrimal que vaya a la superficie de nuestros ojos. Es muy importante la lágrima porque su ausencia va a significar una mala alimentación ocular y el párpado que hace la función de obstrucción y de repliegue, ese movimiento normal y natural puede causar daño a las personas que no tienen una cantidad de lágrimas adecuada. Y hay gente joven como ustedes que por razones laborales, a veces por cuestiones de ocio, para una sola frente a la computadora, con aparatos como estos muy agradables y muy limpios en el verano como estamos viviendo, pero que produce un ambiente con aire frío y seco. Cuando la persona usa computadora unas 8 horas o 9 horas que es una jornada laboral, pues termina con sequedad ocular. Y en la tarde ya empieza el problema del ojo rojo. ¿Por qué razón? Por una falta de lubricación ocular. ¿Qué es lo que está fallando? Falla la función de la lágrima, el parpadeo que es inexistente cuando se usa la computadora y todo lo que viene trayendo como
Esta glándula lacrimales hay unos agujeritos superior e inferior que a su vez forman que están conectados con unos sacaritos parte interna. Aquí se forma el saco lacrimal, luego el canalículo, el conducto lacrimal que va hacia las cabanas posteriores, hacia la nariz primero, posterior y luego hacia la boca. Entonces quiere decir esto, que hay comunicación entre la boca y el globo. ¿Es posible tomar agua por los ojos? Sí, es posible tomar agua por los ojos. ¿Alguna vez alguien de estos que hacen cosas un poco fuera de lo común se habrían canalizado estos productos y estaban tomando el líquido por la vía lacrimal? Y esto no hay que hacer tampoco cosas tan extremas, sino que basta que un cubo de ustedes se ponga una gotita y si estas gotas tienen algún sabor particular, rápidamente lo van a percibir en la boca. Y eso es bueno o malo, no. No es ni bueno ni malo, solamente está señalando que su conducto lacrimal es permeable, que debe pasar, y eso es lo que se debe tener, el conducto lacrimal permeable para que la lágrima normalmente pase del globo ocular a la nariz de la boca. Siempre estamos distribuyendo lágrimas, esto es normal. Más bien lo anormal aparece cuando algo de esto se obstruye y no hay desenlace adecuado. También pueden producir inflamaciones, infecciones en este nivel, por eso es importante tener estos reparos anatómicos. Las pestañas muchas veces son estructuras que no le damos la importancia de vida, pero pueden traer patología también. Lo normal es que haya una fila de pestañas y que la dirección de las pestañas sea hacia afuera. En algunas personas puede haber más de una fila de pestañas, que es lo que se llama la disfigiasis, o en una sola fila de pestañas, las pestañas en lugar de crecer hacia afuera crecen hacia adentro y empiezan a lesionar la superficie ocular. La conjuntiva puede pasar a perforar la córnea, porque la pestaña es una estructura dura y el ojo no la va a poder rechazar y no va a producir secreciones que terminan en úlceras corneales hasta perforación. Eso es lo que se llama la disfigiasis y la disfigiasis. También puede haber, lo vamos a ver, alteraciones a nivel de los bordes macular, que también es importante reconocerlo porque con eso vamos a establecer algunas características del ojo. ¿Me ayuda? ¿Qué es lo que nosotros debemos averiguar en el paciente con ojo rojo? Hemos tratado de sistematizar algunos datos para que les sea fácil a ustedes indagar con el paciente, por ejemplo, el tiempo de duración. ¿Cuánto es que tiene la molestia del paciente, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? De más a menos, de menos a más, está igual, lo cual nos habla de pronóstico y cómo, si es un cuadro que se autolimita o es un cuadro que requiere atención, de repente a nivel de atención primaria, o de repente también necesita una derivación al especialista. Eso es lo que queremos esta tarde, darles algunas pautas para que ustedes, como médicos generales que dentro de poco van a hacer, puedan actuar o derivar adecuadamente a los pacientes, ¿no? ¿Qué síntomas asociados hay? Hay ardor, hay lagrimeo, todo problema irritativo de la superficie ocular va a ocasionar lagrimeo. Si en estos momentos a alguien le entra una partícula extraña, va a empezar a lagrimear. Es un mecanismo de defensa y rápidamente ustedes se van a dar cuenta. Diferente a lo que es la epífora. La epífora cae lágrima, es cierto, pero no hay ningún componente inflamatorio, no hay ninguna respuesta, sino es por una obstrucción mecánica de la vía lacrimal. La fotofobia, el rechazo a la luz, generalmente cuando hay afecciones en la córnea, que es una estructura muy sensible y que tiene terminaciones nerviosas en la superficie de la córnea, vamos a tener que esta luz nos va a causar muchas molestias. Rechazamos la luz y esto es un signo que puede acompañar a muchos problemas de ojo rojo, sobre todo cuando hay alteraciones a nivel de la córnea. Secreción, si hay la conocida como legaña, y hay que diferenciar qué tipo de legaña trae el paciente para que podamos orientar nuestro diagnóstico. Si es una secreción verde amarillenta, mucopurulenta, lo más probable es que estemos frente a un problema de conjuntivitis. Pero hay secreciones que solamente son mucosas, hay secreciones que solamente son acuosas y nos van a orientar si el problema es alérgico o de repente es un problema de tipo viral.
la historia que trae el paciente, si hay un antecedente de trauma, si hay algún uso de algún tipo de medicamentos. A veces por error se cometen y se colocan colirios que no son tales y no son gotas para otro tipo de patología del paciente, y terminan en el ojo muchas veces por error. Pueden producirse quemaduras, pueden producirse irritaciones, y eso hay que averiguarlo con la historia que trae el paciente. Si hay enfermedades oculares y sistémicas, esto es muy importante que nosotros nos detengamos a indagar con el paciente. Va a ser muy orientativo para saber cómo vamos a enfocar el cuadro de ojo rojo que trae el paciente. Si hay dolor periocular o hay un dolor retroocular, todo problema donde hay dolor hay que tenerlo como un problema que puede ir hacia cosas más complicadas. El dolor siempre es una señal de alerta para nosotros. La agudeza visual. Si la agudeza visual está igual, si el paciente nos refiere que sigue viendo igual como antes del problema de ojo rojo que ha tenido, podemos estar tranquilos. Pero si nos dice que la agudeza visual ha disminuido, también es un signo de alarma, porque puede tratarse de un cuadro mucho más peligroso que comprometa la visión futura del paciente. Siempre que nosotros investiguemos ojo rojo, hay que, en el examen, vertimos el párpado. Hacemos cerrar el ojo al paciente, tiramos levemente las pestañas y con la ayuda de un hisopo deprimimos el párpado superior por la parte externa y vamos a lograr que se vierta el párpado. Vamos a ver la conjuntiva tarsal. Muchas veces hay cuerpos extraños que se adhieren en esa parte y están lesionando la superficie del ojo. Esto hay que hacerlo en todo paciente que vamos a examinar para descartar la posibilidad de que haya un cuerpo extraño a ese nivel. Miren, ¿podemos oscurecer la sala? Sí, ¿vamos a la pizarra más o ya no? La pizarra, de repente al final. Ya. Ya, mire lo que les comentaba. Aquí, bueno, para nosotros que ya estamos, vemos una córnea que no tiene la brillantez que debería tener, y aquí en la conjuntiva tarsal con el párpado invertido, ¿no?, está un cuerpo extraño. Este cuerpo extraño, si nosotros no lo sacamos, no va a salir por sí solo y va a estar lesionando la superficie corneal del paciente, provocando queratitis, úlceras, y puede ir hacia cosas mayores si no logramos sacar este cuerpo extraño. Y esta es la maniobra de la eversión palpebral. Recuerden que el párpado tiene en su interior, en su espesor, una especie de semiconcha de cartílago. Algunos le llaman el esqueleto del párpado, pero es una estructura cartilaginosa, por eso es que se dobla de esta forma, ¿no? Aquí estos son folículos y papilas en la conjuntiva tarsal también, y aquí estamos viendo una lesión en la conjuntiva tarsal del paciente. Todo esto lo logramos ver con la maniobra de la eversión palpebral. Siempre que busquemos cuerpo extraño o un ojo rojo, hay que hacer una eversión palpebral para descartar que haya cualquiera de estas patologías. La siguiente. Otro método que nos ayuda a nosotros ya en la consulta oftalmológica es, hacemos uso de la fluoresceína. La fluoresceína es un colorante y con este color de luz, la luz azul de cobalto, toma esta coloración amarillo verdosa y tiene la particularidad de que va a adherirse a las zonas de la córnea donde falta epitelio y les va a dibujar con claridad si hay una queratitis. En este caso tiene esta presentación, lesiones purtiformes, o puede haber lesiones más grandes como una suerte de mapas, sería una queratitis, lesiones más grandes de la córnea, y se la dibuja con este color, ¿no?, que es la fluoresceína, que se aloja en la superficie de las zonas donde falta epitelio córneo. La siguiente. En la consulta oftalmológica para nosotros no es problema saber o determinar la presión intraocular del paciente, pero hay que saberlo también como médico general.
Y esto es importante que ustedes aprendan porque con el uso de sus dedos pueden lograr tener una idea de cómo está la presión del paciente. Y hay que estimarla con los dos dedos del paciente sobre el ojo, ya sea comparando en un mismo paciente o con otra persona o también con los ojos del examinador. Después un poquito de luz. Ustedes han hecho la palpación del abdomen en medicina interna, introducción a la clínica también, ¿verdad? Es una maniobra que tiene el mismo principio, pero que van a hacerlo en los globos oculares. Con sus dos dedos, de preferencia dedos índices, con los ojos cerrados, van a primero presionar con un ojo, con los otros van a sentir el reloj, van a sentir la onda que causa la detención del ojo, como el primer juego. Si ustedes logran eso, quiere decir que la presión está más o menos en datos normales de no de 40 minutos. Pero si ustedes definen que no sienten nada, y si la presión está muy alta, imagínense que está apartando la superficie de la mesa. Por más que ustedes una, no va a lograr nada. Así llega a ponerse el globo ocular cuando hay una presión muy elevada. Estamos hablando de un globo agudo, la presión llega a ser muchas veces 80, 90 minutos de mercurio, siendo que lo normal es siempre 10 y 20 minutos. Llega a ser 4 veces por lo normal. Imagínense cómo tiene que estar. Otros también se van a la altura de la nariz. Más o menos van a tener idea cómo debe ser la presión del globo ocular normal. Con eso ustedes tienen idea de cómo está la presión del globo ocular para determinar si hay una presión elevada o hay una presión normal. Ya la medición exacta ya es competencia del oftalmólogo con otros equipos que no vienen al caso, pero para efectos de estudiar un globo, un ojo rojo, es importante que nosotros podamos hacer esta maniobra. Vamos a evaluar la pupila. Si la pupila está alterada, este es otro signo de alarma para determinar si el paciente requiere evaluación especializada o podemos manejarlo en un nivel de atención primaria. Normalmente la pupila es redondeada y son isocóricas. Ambos tienen el mismo tamaño y tienen la misma, exactitud en cuanto a la reacción y respuesta. Pero si ustedes ven que es una pupila midriática muy dilatada, ojo, podríamos estar frente a un problema de glaucoma agudo, un cierre angular con glaucoma agudo. Y si hay una pupila muy pequeña, podría de repente establecer que si estamos frente a un uveitis, donde ya la pupila no puede dilatarse por el efecto de la gran inflamación que ha habido y que se ha pegado a la cara posterior, a la parte posterior, a la cara anterior del cristalino. Entonces es importante que nosotros evaluemos la forma y el tamaño de la pupila. Si hay discoria, hay que detenerse y evaluar con mucha más minuciosidad este tipo de situación. ¿Cómo vamos a evaluar el ojo rojo? Podemos, digamos, como manera esquemática, tener presente que hay 4 tipos o 4 posibilidades que se presente el ojo rojo. Hay una hemorragia subconjuntival muy aparatosa, llama mucho la atención. El ojo se pone rojo como un tomate, una hiperemia localizada. Si el ojo rojo solamente no cubre toda la superficie ocular, sino una parte. Si la hiperemia es central o periquerática, o sea, alrededor de la córnea, o si es una hiperemia periférica. Esto nos ayuda a establecer cómo vamos a enfocar el estudio del ojo rojo. Ahora sí quiero que me des la luz, aunque sí se ve, ¿no? ¿Ven ahí? ¿Se ve bien para no apagar la luz? Porque si apago la luz muchos se duermen. Este es lo que yo les decía, es un ojo rojo periférico. Miren en este esquema, el ojo rojo va a tener una determinada agentes causales y una determinada enfoque
para el diagnóstico y también para su tratamiento. El ojo rojo periquerático, solamente estamos el ojo rojo alrededor de la córnea, una hemorragia subconjuntival, todo el ojo se pone rojo, ¿no? Esto parece ser es mucho más llamativo, impresiona más como que fuera más grave, pero muchas veces esto termina siendo lo menos grave de todos estos. Y un ojo rojo localizado en una determinada área de un ojo, solamente vemos este rojo. En este caso, un terígeno. Presentadas así las cosas, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial del ojo rojo? ¿No? Lo podemos agrupar siguiendo el ejemplo de las 4 secciones, áreas de un ojo rojo de origen palpebral o periocular. El orzuelo, el chalacio, una blefaritis, una celulitis, una diaclocistitis. Por eso empecé haciendo este breve recuerdo anatómico para que puedan entender lo que pasa en este tipo de ojo rojo. Si el ojo rojo es a predominio periférico, una conjuntivitis infecciosa, una conjuntivitis alérgica o el ojo seco, también da ojo rojo. Si el ojo rojo todo el ojo no es localizado, un pterigio, la gente le llama carnosidad, una pingüécula, que es para muchos el paso previo a un pterigio, epiescleritis, la escleritis, la hemorragia subconjuntival puede ser general o puede localizarse. Y el ojo rojo pericrático nos produce una queratitis, una uveitis y un glaucoma agudo. Como verán, estamos hablando de cosas un poco más serias. La siguiente. El ojo de origen palpebral o periocular, el orzuelo. Toda estructura pilosa en nuestro organismo tiene siempre una glándula que produce la grasa que le da la lubricación a ese pelo. Las pestañas no son la excepción. Tenemos la glándula de Moore o la glándula de Salix. Cada pestaña tiene su propia glándula. Cuando ocurre el orzuelo es que estas glándulas se inflaman, se infectan y dan una sintomatología muy aguda. Mucho dolor, se pone muy sensible el párpado y se inflama, se pone rojo, es signo de flocose rápidamente. El orzuelo es de naturaleza aguda. Rápidamente se da cuenta la persona que lo tiene y las molestias que refiere. Esto hay que tratarlo con antibióticos tópicos, con limpieza, ayuda y sobre todo tranquilizar al paciente para que colabore y no esté manipulando el ojo del paciente. Muchas veces manipulan y este orzuelo, que puede ser autolimitado, termina siendo una celulitis por manipulación del propio paciente. Ayuda también en poner compresas tibias y antibióticos tópicos. Los ungüentos ayudan mucho en este caso, ¿no? Miren, acá se está graficando, lo pueden ver, como una pústula acá. Este es un orzuelo. No ha comprometido las partes adyacentes, el ojo está blanco, la conjuntiva solamente está localizado en este nivel. La siguiente. El chalación es algo ya de mayor tiempo, es algo crónico, pero muchas veces puede inflamarse y dar ojo rojo por esta situación. Se comporta en algunas ocasiones como un cuerpo extraño y estéticamente no se ve bien en el paciente. Generalmente no duele, por eso les decía que es algo crónico, y la mayoría de los casos tiende a resolverse con tratamiento médico si es que no tiene mucho tiempo, digamos, estamos hablando de unas 2 a 3 semanas desde que empezó el cuadro, pero si ya tiene más tiempo, generalmente hay que debridar quirúrgicamente para extraer esa formación granulomatosa que había. Esto es porque una de las glándulas de meiomio se ha afectado. Nosotros tenemos más o menos 35 glándulas de meiomio por parto. Teóricamente podríamos hacer 35 chalacios por parto. ¿Alguno de la sala ha tenido chalacio o ha tenido que ser operado chalacio? ¿Nadie? Bueno, tienen suerte.
pero ya saben que esto y la manera como se debe manejar con compresas tibias, en algunos se recomienda el uso de ungüentos antiinflamatorios o corticoides en ungüentos, ayudan a que esto desaparezca, y masajes con compresas tibias ayuda a desaparecer el chalazo. De lo contrario va a tener que hacer una cirugía. Y acá ustedes ven que se nota a través del párpado una tumoración generalmente redondeada, ¿no? Y si vertimos el párpado lo vamos a ver en esta zona, ¿no? Que está ocupando casi todo el espesor del párpado y protruye en esta zona, muchas veces causa depresión en la córnea. ¿Quiénes tienen con mayor frecuencia esto? Generalmente es en gente joven, niños. En adultos ya es poco frecuente el chalazo. La blefaritis. Le decía yo al inicio que a nivel de las pestañas podemos encontrar patología, y una de ellas es esta. Esto, la blefaritis, miren, se forma como una caspa en los bordes palpebrales, placas en algunos casos mielicéricas, ¿no? Y lo que afecta el globo ocular es que esta caspa, este detritus, cae al globo ocular y muchas veces lo puede infectar y ser motivo de conjuntivitis crónica, una blefaroconjuntivitis crónica. Generalmente esto se asocia con falta de higiene. Hay que tener cuidado a algunos pacientes, y en algunos lugares todavía se puede ver que aquí inclusive hay algunos ácaros que se pueden estar en esta zona, como los tirios pubis. Hemos encontrado varios niños que duermen con los papás y tienen la presencia de estos ácaros a este nivel. Aquí hay que tener mucho cuidado y ver las condiciones en que viven los pacientes y sobre todo la limpieza. Y la manera de cómo tratarlo es precisamente instaurar un régimen de limpieza. Hay que remover la grasa, muy útil si hay productos medicados, varias marcas en el mercado, pero si no lo hubiera, se recomienda el champú, un champú para niños. Estos champús son libres de alcohol, por eso es que cuando caen a la superficie ocular no causa daño. Entonces es bueno recomendar limpieza con champú de niños, y hay que hacerlo mañana y noche, y no solamente un día, una semana, sino muchas veces tenemos que hacerlo hasta 3 o 4 meses para evitar que haya recidiva, ¿no? En algunos casos hay infecciones, generalmente el germen que está presente es el estafilococo, y hay que dar un tratamiento antibiótico por tiempo prolongado. Las tetraciclinas ayudan mucho para combatir este tipo de cuadros de blefaritis, que son muchas veces recidivantes, y hay que persuadir al paciente de que mantenga sobre todo permanentemente la limpieza. La siguiente. Esta es la celulitis, ¿no? Muchas veces, como les decía hace un momento, puede ser punto de partida de un orzuelo maltratado o manipulado por el propio paciente, que origina ya no una infección localizada, sino una infección que cubre todo el párpado, y no, felizmente le llamamos preseptal porque no invade, hay un septum que divide la parte anterior y la parte posterior, no invade la parte posterior, porque si no ya estaríamos prácticamente en problemas mayores, porque puede haber meningitis o problemas de encefalitis a punto de partida de una infección que sería ya una celulitis orbitaria. Ya la infección está profundizándose hacia tejidos más posteriores. Si es la preseptal, es la infección del tejido celular subcutáneo, hay un aumento de volumen, mucho dolor, el paciente está con el párpado tosado por el peso que soporta, por el gran edema, y hay que actuar rápidamente para que no se profundice la infección. Aquí hay que usar antibióticos sistémicos. El tratamiento de la celulitis preseptal es ambulatorio y tenemos que controlarlo periódicamente. Puede haber causado por heridas palpebrales o también picadura de insectos. A diferencia de la celulitis orbitaria, que ya estamos hablando de una infección mucho más severa, que necesitamos hospitalizar al paciente y
muchas veces recurrir al manejo multidisciplinario porque puede ser, como le digo, una infección que se pueda ingresar inclusive hasta el encéfalo, las meninges y complicar, poner en riesgo la vida del paciente. Una simple picadura o un pequeño arañón puede terminar con la vida del paciente. Por eso hay que tener cuidado con estos casos. Y hay que examinar aquí la parte funcional del globo ocular. Muchas veces cuando hay celulitis orbitaria, el ojo aparece como congelado, no tiene ningún movimiento por más que uno insista, y esto nos está hablando de la gravedad del cuadro de infección orbital. Así. La dactiocistitis. Estamos hablando de la vía lacrimal y tenemos que cuando hay infecciones a este nivel, nosotros se le llama la dactiocistitis, infecciones de la vía lacrimal. Muchas veces se producen obstrucciones y la lágrima con todos sus detritus entra acá y no puede drenar y se convierte en un caldo de cultivo para gérmenes, y ahí viene lo que estamos viendo acá. Ustedes presionan y sale pus, tejido purulento por los puntos lacrimales acá, ¿no? Entonces, estos son cuadros infecciosos que hay que tratarlos con antibióticos sistémicos, y una vez superado el cuadro infeccioso hay que recomendar a la paciente que se haga un tratamiento quirúrgico porque hay que restituir la permeabilidad de la vía lacrimal. Siempre hay que cubrir con estafilococo porque estamos hablando de piel y los gérmenes que predominan son los estafilococos, ¿no? La resolución quirúrgica hay que hacerla porque es necesaria. Y aquí viene una imagen de una paciente que tiene un problema de infección de la vía lacrimal en el ojo izquierdo. La siguiente. El segundo tipo de ojo rojo, el ojo rojo a predominio periférico. Aquí están las conjuntivitis bacterianas que ya muchos hemos visto, seguramente algún familiar, muy frecuente en esta época del año. Los focos de infección, la playa, la piscina, que son los lugares que más se frecuentan en esta época, el trabajo, los estudios. Si aquí alguien tiene algún problema conjuntival, le recomiendo que no venga porque va a poner en riesgo a sus demás compañeros, es muy contagioso. Aquí hay ojo rojo, generalmente es unilateral, pero aquí se cumple el dicho de que dime con quién andas y te diré quién eres, porque generalmente empieza en un ojo y al poco tiempo se contamina el otro ojo, y el tratamiento va a tener que ser bilateral. Es de rápida evolución, asociado a secreción mucopurulenta, puede haber edema palpebral, va a depender también del germen y de la virulencia del germen. Hay gérmenes que no son tan virulentos y como que se hace una conjuntivitis más o menos suave. Hay ardor, dolor es infrecuente, pero sí lo que hay es ardor, hay una sensación de quemazón, molesta la luz, fotofobia, secreción abundante. Muchas veces los pacientes describen que el ojo en la mañana se amanece pegado, no pueden abrirlo, tienen que recurrir muchas veces a lavados más o menos prolongados para que puedan abrir los párpados y poder tener visión. Aquí indicados son los antibióticos, aminoglucósidos en colirios, en ungüentos, en quinolonas de segunda y tercera generación. De cuarta generación ya tenemos también preparados en colirios, pero eso lo reservamos para infecciones mucho más severas. Generalmente estos cuadros clínicos duran 7 a 8 días y se debe resolver en ese tiempo. Se indica tratamiento antibiótico para ese tiempo, para ese lapso, y con eso se resuelve el problema. La conjuntivitis viral, muchas veces es un cuadro que al inicio no hay distinción con el primero, pero lo que ustedes van a observar es que mientras que la conjuntivitis bacteriana rápidamente se instala la secreción mucopurulenta, en estos casos no van a haber secreción tan rápida. El ojo va a estar rojo, va a haber lacrimeo y de repente un poco de secreción mucosa, pero no van a haber infección bacteriana. Lo que pasa es que Lima es una ciudad tan contaminada que rápidamente los cuadros virales terminan siendo bacterianos, y ahí va a ser un poco difícil distinguir
determinar cuándo es uno y cuándo es el otro. Generalmente son por cuadros respiratorios que se asocian, y hay un tipo de adenovirus que afecta el oído, garganta y la superficie conjuntiva. La siguiente. Las conjuntivitis alérgicas siempre son causantes de ojo rojo bilateral. En la primera les había dicho, tanto la conjuntivitis viral como la conjuntivitis bacteriana generalmente empiezan por un ojo y pueden luego pasar al otro ojo. No necesariamente, pero puede ser. En cambio, estos sí son ambos ojos. Ambos ojos están rojos, hay secreción mucosa. Muchas veces el paciente refiere como se saca como hilos del ojo, ¿no? Es una secreción filante que tiene, no es una secreción amarillo-verdosa, sino más bien es transparente, y el ojo rojo, el escozor que le provoca al paciente. Y si nosotros indagamos un poco más, generalmente hay una historia de rinitis alérgica, asma bronquial o algún cuadro alérgico en el paciente. Aquí los tratamientos antialérgicos sistémicos no nos ayudan para nada. Aquí felizmente tenemos en el mercado preparados tópicos, son colirios con antihistamínicos que nos ayudan a minimizar las molestias del paciente, sobre todo en aquellas épocas donde se agudizan, que es en el verano y en la primavera. Cuando hay cambios de clima, los pacientes alérgicos en general acusan más molestias, y las conjuntivitis alérgicas no son la excepción. La siguiente. El síndrome de ojo seco, ya seguramente ustedes han visto, han escuchado hablar del síndrome de Sjögren, que acompaña a muchas colanopatía, sequedad de mucosas, dentro de ellas sequedad ocular, pero eso ya está cambiando porque, como les decía al inicio, hay mucha gente joven como ustedes, que ya están o hacen uso por razones laborales de la computadora mañana, tarde y noche. No solamente la computadora, puede ser la laptop, la tablet o el celular. Ambos o estos equipos, entre otros, que demandan la atención del paciente, provocan que la persona no parpadee con la frecuencia debida. En este momento, todos ustedes están parpadeando a una frecuencia entre 15 a 20 veces por minuto, salvo aquellos que están durmiendo, que ya no parpadean, ¿no? Pero los que están despiertos están parpadeando a esa frecuencia. Se han hecho estudios en las personas que usan computadora, y el parpadeo mientras están usando la computadora es cero. El ojo está abierto y no hay el parpadeo. ¿Por qué es útil el parpadeo? Porque cada parpadeo va a hacer que una película de lágrimas bañe la superficie del ojo, y ahí vamos a tener un ojo normalmente lubricado. Imagínense si en un minuto hay 15 parpadeos, que es lo normal en una persona usando la computadora, 0 de parpadeos, 60 minutos de la hora, una jornada laboral de 8 o 9 horas, tiene aire acondicionado en la oficina y camino a la casa coge su transporte, que le demora 1 hora, y durante esa hora va con el celular, llega a la casa y de repente va a ver sus correos o va a chatear con los amigos unas 2 o 3 horas más. O sea, al final termina más o menos unas 12 a 13 horas, si no es más, frente a un aparato que le impide el parpadeo normal. Entonces, como consecuencia, a pesar de que son gente de 20, 22, 23 años, gente muy joven, tiene problemas de ojo seco, que no se veía antes. Antes era para los tíos, decían, ¿no? Pero ahora no. Los jóvenes están usando lágrimas artificiales por este problema del ojo seco, la mala lubricación que hay. Entonces, nosotros le vamos a recomendar el uso de colirios lubricantes, y también las pausas entre hora y hora de trabajo en la computadora, que eso también se lo recomiendo a ustedes. Trabajan 1 hora, descansen 5 o 10 minutos para facilitar el parpadeo natural. Dense una vuelta, caminen, estírense y regresan, porque ese es un mejor hábito para usar estos aparatos. No les decimos que no usen, pero úsenlo de esa manera. Entonces, el problema de ojo seco, y el ojo seco va a ser leve, moderado y severo.
El ojo seco leve, obviamente molestias mínimas, y el ojo seco severo, molestias mayores que pueden llegar inclusive hasta formarse heridas en la córnea. Hay casos extremos en los cuales se ha tenido que llegar a suturar los párpados de los pacientes para favorecer la hipotimización de los ojos, porque no tienen nada de lágrima. Generalmente son casos extremos, pacientes con artritis reumatoide, mujeres, y que hacen un ojo seco pues muy severo. Aquí la admisión de fluoresceína nos ayuda para que puedan ustedes ver qué patrón tiene de lesión la córnea. Las mujeres posmenopáusicas también, ojo, las damas más que los caballeros, después de la menopausia, cuando ya no hay producción hormonal, acusan mayor severidad de cuadros de ojo seco. Así que hay que recomendarles lo que les estoy señalando ahora y educarlas en el sentido de que no vayan a forzar sus ojos. Si ya están en esa edad, es mejor usar lubricantes oculares más seguidos y medicarse adecuadamente. Las enfermedades reumatológicas ni hablar, y aquí está el uso de lubricantes oculares. Felizmente hoy en el mercado tenemos una amplia gama de lubricantes para todo tipo de ojo seco que nos ayuda a manejar de mejor manera estos cuadros. La siguiente. El tercer tipo es un ojo rojo localizado. La pingüécula, que es una degeneración benigna de la conjuntiva, se forma como un punto amarillento en la conjuntiva vulvar, generalmente en la hendidura palpebral, en la zona expuesta. No es una carnosidad, es una degeneración benigna de la conjuntiva. Se puede evitar y podría, sí, eventualmente, si hay elementos que agreden como el polvo, humo, sustancias irritantes, la luz del sol. La gente que vive en las playas, que no se protege, tiene mucho este tipo de problemas, y más aún tiene el pterígino, que es muy frecuente en zonas costeras. En el oriente hay mucho pterígino y pteríginos de grados bastante grandes, ¿no? Y generalmente esto, cuando se inflama, podemos recurrir al uso del lubricante de colirios para descongestionarlo. Por la noche se puede usar compresas heladas de agua de manzanilla, también descongestiona, pero cuando ya llega a un estado como el pterígino ya no lo hace desaparecer nada. Lo va a descongestionar, lo va a desinflamar, pero el pterígino va a seguir ahí. Y cada vez que se inflama va a crecer, y es bueno tratarlo quirúrgicamente antes de que invada la parte central de la córnea, porque allí sí va a comprometer la visión del paciente, ¿no? El pterígino es resuelto única y exclusivamente con una cirugía. No se puede tratar médicamente y ninguna gota lo va a hacer desaparecer. Y lo que está en su fisiopatología es la exposición solar. La radiación ultravioleta del sol, de la luz solar, hace que aparezca el pterígino, el viento, el polvo. La siguiente. La epiescleritis, estamos hablando del tejido que cubre la esclera debajo de la conjuntiva y forma una coloración roja en el globo ocular, generalmente localizada. En una parte se forman como nódulos localizados del ojo rojo. Entonces, si nosotros lo queremos diferenciar de una conjuntivitis, podemos poner un vasoconstrictor y vamos a ver que se va a atenuar la parte roja de la conjuntiva, pero va a permanecer la epiesclera roja. Si es conjuntivitis, el ojo se pone blanco, pero si es epiescleritis, el ojo permanece rojo en esa parte. Aquí hay que descartar que haya problemas autoinmunes de fondo, porque hasta la mitad de los casos se relacionan con este tipo de problemas, y hay que tratarlos con colirios lubricantes, con corticoides y con descongestionantes. La siguiente. La escleritis ya es un cuadro un poco más severo. La esclera tiene poca vasculatura, pero sí tiene una gran riqueza de fibroblastos y de colágeno. Es un tejido similar a las que encontramos en las articulaciones, a las vainas sinoviales. Es muy duro, pero cuando se produce una escleritis, que en otras palabras es una necrosis de la esclera, es una emergencia
oftalmológica y estamos hablando de cosas mayores que pueden llevar a la pérdida del globo ocular. Se necrosa la esclera del paciente. Felizmente, hasta ahora solamente un caso he visto, no quiero ver más porque el sufrimiento es terrible para el paciente y ves cómo poco a poco se va perdiendo el globo ocular. Y lo único que haces es educar al paciente y tratar de escaparte lo más rápido que puedes. La necrosis, hay una lisis del colágeno, ¿no? Y acá se ve una esclera, un color violáceo del fondo de la parte blanca del ojo, ¿no? A diferencia de la conjuntivitis, a diferencia de la epicleritis. La siguiente. La hemorragia subconjuntival, esto sí creo que muchos de nosotros debemos saber. ¿Alguien ha visto una hemorragia subconjuntival? No sé si es la hora, están asustados, el calor. ¿Nadie ha visto hemorragia subconjuntival? Creo que me he equivocado de salón, ¿no? Bien raro. Ningún tío, ningún abuelo, un vecino, enamorado, enamorada, suegro, suegra, ¿nadie? Es una patología bastante frecuente y al paciente lo asusta mucho porque el ojo se pone rojo, pura sangre, ¿no? Como un tomate. Que puede aparecer en una zona y al día siguiente esta mancha de sangre se hace más grande y el paciente se asusta más todavía. Llega a la consulta con una manchita chiquita, lo ve el médico, le da gotas y al día siguiente regresa porque está peor, según él. Lo que pasa es que el espacio subconjuntival es un espacio virtual. La esclera, la esclera con la conjuntiva no están separadas. Cuando ingresa sangre es que la separa y se produce una lámina de sangre. Y por gravedad el paciente está caminando, está sentado, se echa, va a hacer que la mancha se extienda. Entonces vamos a verla más grande y puede asustar, pero tranquilo, no es para asustarse, al contrario. Esto va a desaparecer en unas 2 o 3 semanas, hay que avisarle al paciente que esto va a ocurrir, que poco a poco va a ir desapareciendo y no va a quedar ninguna secuela. ¿Por qué ocurrió? Generalmente traumas, a veces hay maniobras de Valsalva, puja el paciente que son estreñidos, paciente que tienen un ataque de tos, un estornudo muy fuerte, levantar un peso muy rápidamente, también puede ocasionar que se produzca una hemorragia subconjuntival. Traumas, golpes, a veces los pacientes son alérgicos y se frotan muy enérgicamente el ojo, pueden torcer un vasito y originar una hemorragia subconjuntival. Las compresas heladas ayudan a eso. La siguiente. Estamos en la última parte ya, para ir terminando. El ojo rojo predominio periquerático, aquí sí la cosa ya es un poco más seria. Aquí el ojo, miren cómo está, rojo y a predominio de esta parte, y aquí hay secreción en la parte interna del ojo, en la cámara anterior, lo que se conoce como hipopio. Ya estamos hablando de una cosa de mucho mayor magnitud que está comprometiendo seguramente la visión del ojo, y si no actuamos rápidamente puede perderse el globo ocular, ¿no? Entonces aquí hay lesiones en la superficie de la córnea, puede haber úlceras corneales o puede haber perforaciones de la córnea, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a notar? Porque la córnea ya no tiene ese brillo característico, sino es una córnea opaca, y en las zonas donde falta tejido se producen depresiones, fácil de distinguir, y este cuadro aparatoso que trae el paciente, a diferencia de los anteriores que hemos visto. Hay algunas queratitis que son ya conocidas, como las queratitis herpéticas, ¿no? Que tiene como una arborescencia la lesión que se presenta y que son muchas veces de larga evolución y hay que dar tratamiento sistémico, hay que mejorar el estado inmunológico del paciente también. La siguiente. Las uveitis. La uvea es la estructura que está debajo de la esclera y encima de la retina, entre los dos, y se puede comprometer y da lo que se llama la uveitis, cuando es toda la uvea que se compromete. Hacia adelante tenemos el iris y el cuerpo ciliar,
tenemos en medio la par plana y tenemos la coroides hacia atrás. Según cómo se afecte, vamos a tener parplanitis, vamos a tener coroiditis y vamos a tener la iridocelitis. Estos son términos que nosotros usamos porque según la localización vamos a dar tratamiento al paciente, pero en general hay que actuar rápido. Usamos corticoides, muchas veces sistémicos, para ayudar a controlar la inflamación, corticoides tópicos, midriáticos, para evitar que se produzcan sinequias y se nos quede la pupila pegada hacia la cara posterior del actor. Puede ser uni o bilateral, la agudeza visual disminuye, hay dolor, hay miosis y aquí aparece el dato de la pupila disfórica con relación, comparando siempre al otro lado. Hay baja la presión ocular porque hay hipotonía del mismo por disminución de la producción de humor acuoso. Generalmente hay que descartar causa de origen infeccioso, autoinmune o vasculitis. En 50% de los casos no llegamos a saber cuál es la causa. La siguiente. Glaucoma agudo es una emergencia oftalmológica, hay un cierre angular y la presión se va a veces 4 hasta 5 veces el valor normal. Esa presión tan alta es lo que ocasiona que el paciente llegue con mucho dolor, el ojo está rojo, muy tenso, muy irritable el paciente, puede haber náuseas, vómitos, todo un cuadro neurovegetativo que acompaña al glaucoma agudo. La prio elevada es la que hay que bajarla rápidamente. La siguiente. Aquí lo que tenemos que hacer es infusión endovenosa de manitol, 1 gramo por kilo de peso. Se pasa rápidamente, en media hora se pasa medio litro para bajar rápidamente la presión del globo ocular. Mucho cuidado hacerlo si son pacientes muy mayorcitos, mucho cuidado, vayamos a causar un edema pulmonar. Si no tenemos manitol o no vamos a poder vigilar al paciente, hagamos uso de la vía oral. Se usa glicerina por vía oral, 1 gramo por kilo de peso, que tome el paciente y a la hora hay que evaluar para ver cómo ya está bajando la presión intraocular. Una vez que ha bajado la presión intraocular, podemos usar, si la vía oral está permitida, acetazolamida vía oral, 2 tabletas cada 6 horas y podemos empezar a poner políticos y derivar al paciente hacia el especialista porque lo que requiere es hacer un tratamiento láser de iridotomía periférica para romper el ángulo cerrado, abrir el ángulo cerrado, ¿no? Eso es lo que es la causante de la elevación brusca de la presión intraocular. Si el paciente llega con un ojo afectado, el tratamiento que va a hacer el especialista es de los 2 ojos. Muchas veces el paciente protesta porque el ojo considera que el ojo que no está afectado es el ojo bueno, pero hay que indicarle que los factores que condicionaron la presentación del glaucoma agudo en un ojo también están presentes en el otro. La siguiente. Ya esto para terminar, ¿cuándo derivamos a un paciente con ojo rojo hacia el especialista? Si hay antecedente de enfermedad ocular previa o está cursando con mal tratamiento actual, si hay trauma ocular, si usa lente de contacto y está con ojo rojo, mandémoslo al especialista. Puede haber lesiones corneales, puede haber infecciones muchas veces poco raras que permanecen o se dan en pacientes que son usuarios de lente de contacto. Si encontramos disminución de la agudeza visual, si hay dolor periocular, si el ojo rojo es periquirático como ya vimos y si hay alteración del reflejo pupilar. Si hay estas cosas hay que mandarlo al especialista porque ya reviste mayor gravedad del cuadro. La siguiente. Del mismo modo, si nosotros encontramos glaucoma, encontramos queratitis, si hay uveitis, si hay escleritis, si hay una celulitis orbitaria, si hay ausencia de respuesta al tratamiento del ojo rojo, si nosotros damos un tratamiento preliminar y vemos que a las 24 horas la cosa sigue igual o peor, mejor mandamos al especialista. Creo que esta era una de las últimas. Sí. Más o menos hemos cubierto a la hora que nos y le entregamos como constancia de su presencia en el curso de terapéutica médica 2016, una constancia. Nos apoyó. Muchas gracias, doctor. Gracias.
está. Ya. Oye, espera, dale paso esto. Dale, dale. Hagamos un receso de 10 minutos en lo que viene el apartado. Buenas tardes a todos, disculpen, va a haber un receso de 10 minutos hasta que llegue el doctor Jaime Torres. Muchas gracias.